Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Por estar de nueva cuenta con nosotros en esta su televisora MXN y dentro del programa Fuego Cruzado, que se transmite, como usted lo sabe, todos los viernes y que podrá disfrutar cómodamente desde su habitación en su pantalla de televisión. Basta con sintonizar YouTube y MXN Televisión o Lilia Arellano. Y bien, pues usted sabe lo mucho que se ha hablado del Tren Maya, de la crítica, de las críticas que surgen por su construcción, por los presupuestos cada vez más alterados, por todas estas fallas que se prevén pueden existir y pues transformar nuestro medio ambiente, alterar toda esta red de ríos subterráneos que existen en Quintana Roo, de inclusive tener afectaciones en las cuevas marinas y que pueden surgir con esto reclamos de carácter internacional. Y bueno, nadie mejor que Lenín Amaro. Lenín, ¿cómo estás? Lilia, qué gusto. Muy buenas tardes, noches. Tardes, noches aquí en tu programa Fuego Cruzado. Es un gran gusto. Y para platicarnos, ¿verdad?, de cómo se están mirando todas estas alteraciones, cambios de proyecto, de trazo, de rumbo, de inclusive responsables de la construcción, pues cómo se está viviendo en esta zona que es pues la parte más importante, que es el tramo 5 de este tren, ¿verdad? Sí, la parte nuestra es, que nos corresponde una parte, el tramo 5, 5 norte, 5 sur, que el 5 norte es Cancún, Playa del Carmen, y el 5 sur es Playa del Carmen, Tulum, donde claro, viene el proyecto. La realidad es que desde el sector empresarial siempre lo hemos apoyado. Vemos que es un proyecto, el Tren Maya, que va a ser muy importante para empujar mucho nuestra economía, turísticamente hablando, y además para buscar que sea sostenible y autosostenible. El tema de la carga va a ser también muy importante por el tema económico y claro, el tema de nuestros colaboradores es fundamental, donde puedan tener ellos un traslado más seguro, más económico, más rápido por la situación que vemos vehicular, que hoy por hoy en una temporada estamos hablando de 50,000 vehículos diarios ahora, y esto va en crecimiento. Y ante ello, pues siempre lo hemos manifestado, desde que fíjate que en el 2019, en octubre de 2019, firmamos el sector empresarial a nivel nacional a convocatoria de la CONCAMIN, el Pacto Oaxaca, donde se firmó con el presidente de la República, los CCEs del país, y donde hay un proyecto integral que tiene que ver con el sur-sureste. Y entre ello, en ese entonces se presentaba ya lo que se había platicado del Tren Maya, el corredor del Istmo, como puntas de lanza en el desarrollo que tenemos. Y en el caso nuestro, en esa posibilidad, recuerda que gran parte del detonante, incluido Playa del Carmen, cuando se detona Playa del Carmen, incluso antes de que existiera Riviera Maya, cuando la conectividad entre Cancún y Playa se ampliaron en la época del gobernador Mario Villanueva, si no me equivoco, se hicieron los carriles con los cuales contamos el día de hoy, y a partir de ello se vino a detonar muy fuertemente turísticamente. Eso ha llevado, como te decía hace un momento, y nosotros desde el 2000, por ejemplo, hemos estado pidiendo un aeropuerto, el aeropuerto de la Riviera Maya, que en el sexenio de Felipe Calderón, en Tulum se colocó la primera piedra en diciembre, y en febrero llegó el presidente y se la llevó, porque siempre no se llevó a cabo, no se llevó a cabo. Todos fuimos, el sector emocionado, porque las campañas a los candidatos a gobernador, hablando de los tiempos, ¿no? A los diputados federales y todo, queríamos el aeropuerto, entonces era por el tema también de seguridad, por los huracanes. Tulum pertenecía a Solidaridad,
no había buena comunicación. En 2005 tuvimos problemas cuando se bloqueó la carretera entre Playa y Cancún, no podían llegar al aeropuerto, la comunicación, los consulados entraban en crisis porque no sabían las llamadas de todo el mundo donde estaba, y algunos ya las habíamos mandado, porque yo estaba en turismo, a Chetumal, a Valladolid, a Mérida, a Campeche. Entonces, claro, por eso era importante, es importante tener también un aeropuerto para que de los dos puntos se pueda desplazar el turista que se quiera ir, si no, pues en los refugios que están bien certificados, ¿no? Entonces, en esa conectividad también va a ayudar mucho el Tren Maya, seguridad, turismo. Mira, yo sí, me es la única parte que es turística, eminentemente turística. Yo estuve como 6 veces, fíjate, en la presentación de bombo y platillo del proyecto turístico Mundo Maya en Europa, en Fitur, ahora que están en la feria, yo estoy, ITV de Berlín, cuando era el Tianguis Solos de Acapulco, Nueva York, París, ahí estuvimos, se presentó como 6 veces, algunas veces solo incluyendo al sureste mexicano, otras incluyendo Centroamérica. Se terminaba la feria y al cajón. ¿Por qué? Hicimos el análisis por falta de conectividad. El tren y el aeropuerto lo va a dar, y este tipo de proyectos nos va a generar un gran número adicional de turistas, donde podamos nosotros aumentar la derrama económica, consolidar otros segmentos turísticos, porque vimos el 85%, 90% es sol y playa actualmente en el Caribe mexicano, y tenemos nuestras pirámides de Tulum, de Cobá, y muy beneficiado Chichén Itzá, aunque está en Yucatán, etcétera, ¿no? Entonces ese proyecto lo hemos visto muy positivo desde esa firma del Pacto Oaxaca y los otros proyectos que se están haciendo, que es una deuda además, hay que ser honestos. Sin embargo, mira, yo creo que es muy importante soñar, porque eso nos nutre, nos impulsa, nos hace emprender los retos. Pero en el caso del Tren Maya, tal parece que esta es una construcción cuesta arriba. El trazo ha sido modificado n número de veces, ¿verdad? Y cada modificación significa una alteración más a su costo. Realmente yo creo que si conociéramos oficialmente las cifras, el monto de lo gastado, que ya se puede considerar un desperdicio, ¿verdad?, pues estaríamos verdaderamente asombrados de la forma en la que por un lado se habla de austeridad y por el otro puede tirarse el dinero de una manera tan absurda, ¿no? Todo el trabajo que se ha hecho sobre la carretera, que se hizo sobre la carretera, sobre la parte central, pues quedó olvidado, porque después iba a ser otro. Después ustedes, los empresarios allá de hoteleros de Playa del Carmen, propusieron un periférico. Luego, pues ya que el periférico tampoco, hoy el nuevo responsable de Fonatur presenta otro proyecto, y que si elevado sí, no, pues que elevado mejor ya no. Y en cada una de estas afirmaciones hay un costo detrás, hay un costo detrás. Y bueno, ahora vienen con esto de 198 expropiaciones, pues se suponía que ya había un acuerdo y que se pagaría, de todos es conocido que bueno, pues ante la presencia o la proyección de una obra de interés nacional, de servicio generalizado, puede llevarse a cabo la expropiación. Mira que el tema de la expropiación son dos áreas diferentes. La negociación que se habló y así ha sido y avanza y se sostiene hasta el momento es el tramo 5 Sur, que es entre Playa y Tulum, donde nuestro socio, la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, junto con la Asociación de Hoteles de Tulum, porque en ese momento el tren corría a ras de tierra, pegado a orilla de la carretera, pegado del lado del mar, y que iba a afectar las entradas de los hoteles, y donde había también centrales de energía eléctrica que manejan los hoteles, el manejo de residuos sólidos, etcétera, y que se hablaba de que se veían afectados. Se pidió públicamente inicialmente que no fuera así, que hubiera un cambio de trazo, y que también, bueno, que haya un acuerdo económico, ¿no? Porque al final es propiedad privada. Claro. Lo cual, eso desde diciembre
se logró el objetivo, fue el penúltimo cambio de trazo que anunció el mismo presidente y se mandó hacia el derecho de vía de la CFE del lado poniente de la zona donde está Puerto Aventuras, para allá, hablando de Cumal, del lado poniente, del lado de la selva, donde se hizo un acuerdo donde todas las partes, incluso de dar su anuencia y llegar a un acuerdo económico como tal. Eso está muy sólido, que es lo que confirman todavía ayer las autoridades. Posteriormente, en estos días, fue que nos enteramos de los 198 predios, donde a nosotros como sector empresarial, cuando menos de este lado de la Riviera Maya, no había habido acercamiento de ningún afectado directamente que nos pidiera auxilio. Nosotros hemos estado pendientes de ello. Ayer anunciaba la autoridad, el secretario de SEDATU, que ya hay un arreglo con el 70% de los propietarios, y donde lo que nosotros decíamos, que nosotros siempre apelamos al diálogo, que se haga una mesa de diálogo con los empresarios, como se hizo en el tramo 5 Sur, para que lleguen a un acuerdo económico, y esto fluya como debe de ser. Hoy anuncian, y también anuncian que se va a llevar a cabo en acuerdo con los empresarios, que eso es lo que nos estamos nosotros pidiendo. Ahora, ¿qué sigue en ese sentido? Pues nosotros, como organizaciones empresariales, estaremos pendientes de quién pida auxilio y que se lleve a cabo esas mesas. El diálogo es fundamental para que esto pueda funcionar. Eso es en el tema de las expropiaciones. Y el tema del Tren Maya, como bien dice, es cierto, ha habido muchos cambios de trazo. Creo que en un momento dado decidieron por el área más complicada, que parecía ser la más fácil, que era por el centro de la carretera misma, porque era la zona más impactada medioambientalmente hablando, ¿no? Y al final ha resultado ser la más complicada. Entonces nosotros aquí desde Cancún primero pedían que no fuera por el centro, la Asociación de Hoteles de Cancún, y lo cual se cambió el trazo al lado poniente, también en el derecho de vía de la CFE, y nosotros lo que pedíamos, como bien decía esto hace un momento, era precisamente eso, que no pasara dentro de la ciudad, porque los estudios que habíamos hecho con los colegios de ingenieros y arquitectos, la zona esa donde está ese horrible paso peatonal que hizo en la época del presidente Calderón, que nadie quería, y donde desde ese entonces, estamos hablando el tema del periférico, tiene 12 años, que ya se había, fíjate, licitado, adjudicado, y solo esperaba ICA, el recurso para iniciar nuestro periférico, el que hace 12 años urgía. Entonces, en base a que ese mismo proyecto del periférico ya está en el PDU del municipal, el Plan de Desarrollo Urbano para la gente, para que nos entiendan los que no estén familiarizados, decíamos, bueno, ya utilícenlo. Utilícenlo porque el centro está saturado, las vías son muy angostas, y aunque decía Rogelio Jiménez, es que va a estar arriba, sí, pero de arriba toda la gente tiene que bajar. Y una terminal, todo lo que conlleva desarrollo alrededor, no es las vialidades con la amplitud suficiente, ni nada que se les parezca, porque eso daría un caos vial, y durante la construcción y ya estando hecha ¿en la operación? La operación de la misma terminal. No hay que olvidar que aquí en un momento hablaron, y eso lo hablaron empresarios, que donde estaría, que creo que ahorita ya no está previsto, pero se llegó a pensar incluso alrededor de la terminal aquí cerca de Cancún, que pudiera haber la pista de Fórmula 1. O sea, ese tal interés, porque generaría muchos recursos, que lleva inversiones de esa envergadura. Imagínate en el centro de playa, que de por sí ya tenemos ese problema, pues no veíamos que sea viable, y desde que se hizo el paso a desnivel, ese horrible que tenemos, se dividió la ciudad, y muchos malos intencionados, o también los que se sienten afectados, dicen, no, es que de este lado estamos los pobres, y del lado del mar los ricos, y con el tren veíamos que se iba a segregar aún más, se iba aún más. Se ahondaba pues esa visión, y donde al hacerlo hacia donde está trazado el periférico, pues equilibras más la ciudad, descongestionas un poco. Bueno, pues ya tampoco aceptaron el periférico, ¿verdad? Bueno, no lo aceptaron desde el punto de vista que lo vayan a hacer ahora, pero es un tema que nosotros
vamos a poner en la mesa con el nuevo director de Fonatur y le vamos a decir por qué y vamos a buscar, lo vamos a sustentar al igual que sustentamos lo del centro de la ciudad. Yo no creo que pueda ser descartable, creo que los recursos el gobierno federal los tiene y creo que con esa visión de equilibrar la economía y que del lado poniente, que además va con las políticas públicas del presidente. El presidente siempre ha hablado, busca el beneficio del pueblo, del ciudadano, y en esa parte está la mayoría de los trabajadores, donde les daríamos una forma de mayor rapidez de salir a trabajar a sus centros de trabajo que tengan que ver con la parte turística, tanto al sur como al norte, ¿no? Esto nos lleva a afirmar que esta parte del tramo del Tren Maya no está suficientemente definida, ¿verdad? O sea, sigue todavía entre interrogantes, bueno, sí, entre saber si les aprueban o no. Y respecto de las expropiaciones, bueno, también habrá que hacer notar que muchas de las personas que se verán afectadas y cuyos terrenos todavía son ejidales, pues no hicieron los trámites de sucesión de los familiares que se los heredaron. Hay muchos que tienen el título de propiedad, pero no lo tienen a su nombre. Entonces, el llamado de la SEDATU para que se presenten con su documentación oficial, creo que les va a dar oportunidad nuevamente de poder hacer tomar este tipo de medidas, de expropiar, pero pues también de hacer negocio, porque ¿cuántos de esos no los van a dar por pagados cuando lo que hicieron fue expropiarlos, ¿no? Y sabemos cómo se las andan gastando en cada obra, en cada lugar, en cada aportación. El que es propietario del lugar no creo que se deje, ¿no? Que alguien se lo quite. Sí, pero si tú lo tienes y no lo tienes a tu nombre. Sí, claro. Ahí es donde hay que ver, pero la ocupación, todo lo que conlleva. No, de que lo puedes pelear, lo puedes pelear. Y yo creo que puede haber acuerdo, ¿eh? Recuerda que volvemos al punto. Pero son acuerdos que te llevan muchos años. 5 Sur. Bueno, en este caso parece tiene que ser que lo tienen que hacer express. Y bueno, pues vamos a ver, porque cuando se cuenta con. Recuerda que del otro lado, el 5 Sur, se habla de 900 millones, que esa era una parte que nosotros le pedíamos al gobierno federal. Ok, si tú dices que vas a expropiar a orilla de carretera, cuando todavía no se cambiaba el trazo hacia Tulum, se hablaba de la manifestación de impacto ambiental que se iba a modificar y eso traería problemas a la empresa, ¿no? Y se hablaba de créditos hipotecarios. Bueno, entonces, si vas a expropiar en esa negociación, tu gobierno tienes que ser garante para que ese empresario no se meta en esa problemática, ¿no? Valga la comparación en esta parte que sirva para resolver, generar recursos y que pongan en orden sus documentos los que no. Mira, yo creo que se puede llegar ahí, ¿no? Tenemos al señor Javier May, cuyos respetos se pueden presentar, se otorgan, por lo menos de mi parte, a su persona como ser humano, como ciudadano, como un mexicano más, sin oportunidades de llegar a tener una profesión, como lo hay muchos, ¿verdad? Como lo hay muchísimos, millones yo creo de mexicanos. Pero de eso, a otorgarle la confianza para que pueda sacar adelante un proyecto con el Tren Maya, como el Tren Maya, yo tengo mis muy severas dudas. Y si tocamos el renglón de expropiación, estas se acrecentan. Por una razón, en el sexenio de Jan González, como regente de la ciudad, contaba con todo un aparato de profesionistas. Recordemos que Jan González fue el encargado de construir todos los ejes viales que hoy permiten que no sea un caos mayor la movilidad en la Ciudad de México. Para esto tuvo que también pues negociar con miles de feños, propietarios de sus casas, que las tenían que derrumbar para poder llegar a tener estas vías. Pues recuerda que teníamos puras callecitas, ¿no? Y para tener las vías y la amplitud con la que se construyeron los ejes viales, hubo necesidad de hacer muchísimas expropiaciones en algunos casos, en otros llegar a los acuerdos económicos, etcétera. Pero era un equipo de profesionales y yo no he visto ese equipo de profesionales ni antes ni ahora operando en favor del Tren Maya, ¿eh?
¿Y Mira. será que el señor Javier May los tenga? Porque, mira, vamos a presentar ahora un video de Noticaribe, de esta agencia. Es un video que nos muestra todo este trazo, cómo se desperdician todos estos recursos de todo lo ya hecho en el carril central de la carretera rumbo a Playa del Carmen. Es verdaderamente vergonzoso, Lenin. Y el trazo, no solamente estos cambios de trazo se dieron en Quintana Roo, ya ves que tampoco ya pasó por el centro de Campeche, tampoco por el centro de Mérida. Entonces ha sido verdaderamente caótico, porque yo no sé si no planificaron, si los estudios no los hicieron de manera correcta, si les agarró un pronto, porque las afectaciones de orden ambiental existen. Hubo una tala de árboles que fue altamente criticada. Mira, la mayoría que nosotros vimos que en la zona que nos corresponde, que estuvimos pendientes, fueron trasplantados. Los árboles en general, en la zona que estuvimos, fueron trasplantados. Y yo creo que, fíjate, el tema de Fonatur, yo en realidad nosotros le damos el beneficio de la duda a Javier May. Está llegando, nosotros creemos pues que está se puede llegando, y sacar también adelante. vamos a ver en unos momentos el caos que se formó en su conferencia de prensa. Y en el tema de las expropiaciones, ese dato es más que Fonatur, no es Fonatur el que va a ver eso y lo negocie, ¿no? Eso será cosas que ellos tienen que resolver, y estoy de acuerdo, en esa zona, lo que quedó ahora, que se suspendió, tienen que entrar con todo para recomponerlo, porque incluso falta iluminación. En esa parte del centro se estaba hablando de hacer una vialidad extra por el problema que ya tenemos de 50,000 vehículos diarios en esa zona en una temporada. Entonces todo eso, claro, Javier May tiene, con el encargo que le dieron y que viene a quedarse de manera permanente mientras, según lo que vimos en los medios, pues tienen que resolverlo, tienen que ponerse las pilas y resolverlo. Esa es otra incongruencia, Lenin, porque Fonatur no es el Tren Maya. Fonatur es un fondo que tiene desarrollos turísticos en muchas entidades del país, que tiene que checar, pues inclusive aquí mismo en Cancún, pues desde el buen estado del Boulevard Cuculcán, tiene que checar las autorizaciones para nuevos hoteles, por lo de las plantas de tratamiento de agua, por la instalación eléctrica, por todo lo que hay que ver. Fíjate y que el no tema de solamente las es aquí, vialidades, Lilia, es el tema de las Guerrero, es Los Cabos, a nosotros en nos fin. gusta que haya integrado la parte de la zona entre Tulum y Cancún, que se integre y que haya entrado Fonatur. Desde el punto de vista de lo que vemos que en general hacen en la zona hotelera, porque esa vialidad ha sido un problema. Estaba hermoso, iluminado, y lo tenía otra, creo que SST, y estaba en malas condiciones. Entonces, yo creo que en ese sentido, sí, a nosotros lo manifestamos ahí, nos gusta el tema de Fonatur, que lo tomen para el mantenimiento, etcétera. Y te voy a decir, en lo personal, que sí da confianza en el sentido que vemos el ejército en la parte donde va a operar, en esa parte de nosotros, va a construir, y donde también contrata, va con iniciativa privada, que una empresa española incluso estuvo con nosotros en el mes de diciembre, en la última reunión que tuvimos con Rogelio Jiménez Pons, las dos empresas encargadas, que van a entrar junto con el ejército. ¿Y en qué baso en mi confianza? Ayer tuvimos una reunión de consejos coordinadores empresariales a nivel nacional, y nos decía el presidente Masayi de Jalisco que, por ejemplo, en el tema del aeropuerto de Felipe Ángeles de la Ciudad de México, dice que se llevaron una grata impresión de todo cómo lo están desarrollando, empezando por un detalle que son los baños, que aquí, y lo digo porque aquí hubo muchas quejas de fin de año, que en nuestro aeropuerto, el más importante internacionalmente hablando, que había un desastre en los baños, en los aeropuertos de la Ciudad de México, y todo cómo lo están desarrollando, dice que es de primer mundo, incluyendo la torre de control, que decía, nos pusimos, la verdad, dice que nosotros, que no coincidimos, además, son gente que no coinciden con las políticas del presidente, y nos pusimos a medir y a ponerle y a hacerle y todo, y no está chueca esa torre de control. Y así, o sea, hemos tenido esos comentarios de lo que está haciendo el ejército,
y que lo está haciendo muy bien y que además no todo lo hace en elementos del ejército. Voy a también No, a claro, mencionar, pues, imagínate. como lo decía, vi una entrevista del presidente nacional de CEMIC, donde hablaba y tuve una reunión, también fue al aeropuerto Felipe Ángeles, y fue la semana pasada, y dice, en este momento hay 25,000 civiles trabajando con la gente del ejército. Es decir, tenemos que darle ese voto de confianza y ver que queremos que salga, nos vaya muy bien con el Tren Maya, porque va a desarrollar económicamente, y si le va bien al Tren Maya, nos va a ir bien a todos. Yo te pregunto, toda la etapa de obra y las afectaciones que se van a tener para la llegada de huéspedes, y etcétera, ¿qué va a pasar? Ya van a ser mínimas. ¿Sí? Con lo que pasó ahora, que el último punto donde se hablaba de un cuello de botella y un nudo, era el centro de Playa del Carmen, porque ya se cambió todo el trazo. Ya no va a pasar por esa zona de las vialidades y ese ya no va a ser un problema para nosotros. Bueno, y ya sabes que ahora las estaciones se van a construir con materiales de la región. ¿Eso qué significa? ¿Que vamos a tener palapas para que se vea bonito y muy caribeño? Pues mira, si volteamos a ver, mientras tengan la calidad y todo, podemos ver un ejemplo, Tulum, por ejemplo, que vuelve a esa parte de las palapas y todo, es un gran destino con un alto, visitantes con un alto poder adquisitivo, y si lo hacen bien y de calidad, y estamos en el Caribe, yo soy impulsor de que se mantenga, y he sido crítico en Playa del Carmen ha pasado, de repente voy a omitir porque son conocidos empresarios, y que en la Quinta Avenida un día nos pusieron un hotel que decía, ¿hay este hotel? ¿Y por qué lo pusiste? Le preguntaba al empresario amigo, y decía, no, es que es un diseño industrial sí, y está de moda en Nueva York. Pero ¿dónde vivimos? Esto es el Caribe, este es el Caribe mexicano, esto es playa, no me pongas un diseño industrial, o aquellos que dicen que quieren que Holanda se parezca. O sea, es que estos diseños aplican en Playa del Carmen porque como en Holanda, perdón, en Holanda es totalmente diferente las condiciones que tenemos con nosotros, o aquellos que quieren hacer eventos porque se quieren pasar a Las Vegas. No, nosotros que tenemos que hacer proyectos muy específicos para el Caribe mexicano, para Riviera Maya, es lo que necesitamos, no tenemos que estar inventando, por eso vienen los turistas, por nuestras palapas, por toda la infraestructura que tenemos caribeña. Yo te lo puedo decir personalmente, tenemos un hotel ahí en Playa del Carmen, que es de los pocos que ha mantenido la característica, se veía más ahorita puesto en Tulum, y no sé cómo gusta, se ha mejorado, porque eran bungalows que antes eran los mochileros, ¿no? Ya tienen aires acondicionados, sus propios baños, por una característica playense, y eso es lo que necesitamos reforzar en esa imagen turística que necesitamos, y que sí, a mí me encanta. Recuerda aquella terminal del aeropuerto aquí de Cancún, que estaba en la Cabá, era una palapa enorme, que yo estaba chiquitito. Bueno, en Playa del Carmen. En Playa del Carmen hay muchísimas. Sí, pero eso era porque apenas se estaba desarrollando. Pero ¿no? sigue siendo adecuado, ¿eh? Tan es adecuado que si tú vas a la yo creo que es muy importante si conocer y tener en cuenta varios puntos de vista. Tulum, yo estaba ayer en la ciudad de Tulum y es impresionante. Los lugares, y hay lugares que no tienen ni aire acondicionado y te cobran una noche $5,000. El mercado, hay mercado para ello internacional que pudiera ser a uno, porque nosotros lo vivimos, ¿no? Qué difícil la estoy pasando con la pandemia, escasez de recursos, pero a nivel global, Tulum es un ejemplo, hay recurso económico, Playa es un ejemplo, y también Cancún. Claro, la diferencia entre Cancún, Riviera con Tulum es que nosotros tenemos 40,000 habitaciones, Cancún debe tener como 37,000 por allá, y Tulum tiene como 14,000. Entonces, hay ciertas características que tienen que ver con el desarrollo de un destino, y donde muchas veces, por eso luego vemos las ocupaciones, y tú ves, hablan de Los Cabos, por ejemplo, ¿no? Es que Los Cabos nos está ganando en tarifa, y nos está... porque sí, pero son mercados distintos. Pero aparte de mercados, sí, de la parte de California, lo que tú quieras, pero sobre todo, nosotros tenemos como Caribe mexicano 120,000 cuartos, ellos tienen 25,000. O sea, no puede haber comparación, eso se llama masificar, y luego llenar esos cuartos. Porque ya no hubo la intención que se tuvo aquí por parte del gobierno federal de crear a través de Fonatur un desarrollo tan importante.
Eso también tiene mucho que ver, fue una voluntad del gobierno de entonces y que bueno, no le han puesto la se debida cumplió. atención. El CIP, el Y Centro no se Integralmente cumplió. Planeado, que era Cancún, que no debería haber más de 27,000 habitaciones y no más de 200,000 habitantes, pues ve los que hay. Bueno, era muy importante conocer tu punto de vista porque sin duda alguna representa otra cara de la moneda, sobre todo por lo que respecta al aeropuerto, por ejemplo, Felipe Ángeles. Sabes que solamente tiene 14 zonas de estacionamiento, pues, para abordaje de pasajeros, para los aviones. Y 14 sitios de estos no los tiene ni el aeropuerto de Guadalajara, ni el de Monterrey, que son aeropuertos muy chiquitos. No los tenemos aquí. Eso no le da la categoría de aeropuerto internacional, de ninguna manera. Y lo que se tiene es una construcción muy similar a la que se hizo del aeropuerto de Toluca. Es una terminal camionera, en donde lo que estacionan son aviones, pero no tiene ni la categoría, ni se puede, bueno, si no recuperamos la calificación de seguridad de los aeropuertos. Pero se dice que también a eso va ahora Rogelio, pronto, Lo veremos pronto, pero eso que ponías que ejemplo de Guadalajara, la persona que te digo, el presidente, es de Jalisco. Y él ponía las grandes diferencias. Pero bueno. Sí, yo creo que también hay que hacer la diferencia. Hay que verlo. Y yo creo que las opiniones que se tienen en el Palacio con los empresarios. Y tenemos que ser propositivos y claro, y siempre con la autoridad pedirle que recibir el mismo trato, pero tenemos que buscar ese diálogo, ¿eh? No podemos en ambas partes de repente esas diferencias y tenemos que buscar el cómo sí hacer que las cosas se lleven a cabo y que por eso nosotros parecía imposible lo que se anunció ayer, nos lo decían, bueno, desde el principio, no, ¿para qué pierdes el tiempo? Porque no va a pasar nada. Y mira, en base a lo que pedimos los ciudadanos en primer término, encabezado por el sector empresarial, encabezado por CCE de la Riviera Maya en el tramo de ahí, ve, para nosotros es una gran noticia y por eso salimos a reconocerlo, así como hemos señalado el tema, o presidentes que son parte de mi organización han señalado el tema igual en lo personal del cambio de los trazos, etcétera, que no ayuda y tiene un alto costo y aún así, fíjate que a pesar y de lo que se frene, la visión que tenemos ahí, el costo-beneficio de que sea frenado y haya cambio de trazo, es mejor que dejarlo como estaba, porque incluso si pasan donde no haya infraestructura o construcciones, va a ser mucho más rápido que lo terminen y que lo terminen, porque nosotros también pues ahora, ojalá que esos nuevos trazos no tengan las afectaciones, sobre todo a los mantos que existen en el subsuelo, tiene que ser, porque de otra manera el impacto y la crítica internacional va a ser verdaderamente aplanadora. Tiene que ser con responsabilidad. Vemos pues vamos a ver, porque hasta hoy vemos maquinaria que han estado trabajando y que checa el subsuelo. Tiene que ser con responsabilidad, sin duda alguna, y que tenga el menor impacto en toda la zona, como lo hablamos, económico y claro, fundamental medioambientalmente hablando. Pues qué bueno que hablas de que se trasplantaron los árboles, porque pues tenemos aquí por parte del ejército y allá en tu zona la ubicación de viveros con los cuales habían estado alimentando el programa Sembrando Vida, que ha provocado, y esto está dentro de la calificación mundial, muchísimo más deforestación que lo que se plantea. Así que ojalá sea cierto que trasplantaron esos árboles, porque aún y cuando hubiesen querido sustituir cada árbol talado por 10 nuevos que han sembrado, tenemos que considerar que pasan años para que un árbol crezca y crezca de la forma en la que se tenía todos estos que han destruido. Y ahí te voy a pedir confianza en mí, porque yo lo vi personalmente. Y mira, nosotros tenemos una sinergia muy especial allá en la Riviera, y como CCE y en lo personal trabajo con organizaciones medioambientalistas. Y no había momentos en que de repente nos hablaban y decían, oye, están rompiendo, están talando un árbol en tal parte. Íbamos y lo estaban trasplantando. Los que vimos, que eran muchos, los trasplantaron. Si alguno por allá lo talaron, puede ser, pero yo te digo que en la mayoría lo vimos y lo trasplantaron. En nuestra zona, no puedo hablar de otras zonas. Muy bien, pues si te parece vamos a ver ahora esta faceta que nos presenta Noticaribe y también la parte de la
rueda de prensa en la que se presentó el nuevo titular de Fonatur aquí en Cancún. Enseguida vea usted esto, forme su opinión y nosotros regresamos. Hectáreas que han despojado. Conocemos ese tema, hay un conflicto ahí de vecinos. Este tema es ajeno a esto. No, digo, es otro tema. Es parte del Tren Maya, porque por ahí corre el Tren Maya. Es otro tema porque por donde corre el Tren Maya en el ejido, esos dos predios tienen dominio pleno y todos el 100% de los ejidatarios nos han firmado la disposición y el propio ejido en asamblea ha firmado la disposición de apoyar el proyecto del Tren Maya. Hay documentos. Ahí, pero ese tema sí es un tema que se verá en la Procuraduría Agraria y los ejidatarios lo resolverán. Nosotros seremos muy respetuosos de lo que ellos resuelven. Pues muy bien, muchas gracias. ¿No? Buenas tardes. Javier Mero. Ahorita les pasamos el boletín, se los hacemos llegar. ¿Quién lo pasa, señor? ¿Quién lo pasa? Señor, por favor. O sea, nos acaban de citar de urgente y hablase una grosería que no dio una declaración otra vez. Sí, es que todos estamos escribiendo en otro lado, ya. Oigan, una grosería que nos invitaron tarde. Entiendo que estamos todos escribiendo en otros medios y venimos de urgente. ¿De verdad no nos da la atención? ¿De verdad? ¿Así la atención con los medios? Gracias, bien. Gracias, nos vemos. Qué mal, ¿eh? Los vuelven a citar otro día, ¿eh? Y bien, Lenin, pues qué bueno conocer cómo están viendo este panorama del Tren Maya allá en la zona de Playa del Carmen, en Tulum, que sigue muy ligado a los destinos de playa, no te puedes desprender de ellos, ¿no? Pasa tiempo y se logra, pero pasa tiempo. Sí, sin Y duda. quisiera preguntarte, hay otras cosas que nos inquietan y otras que nos satisfacen. La primera de ellas es ver que existe la voluntad por parte de la familia Amaro de hacer un video biográfico de tu padre, que habrá que considerar, fue el primer presidente municipal electo de Benito Juárez, por un lado, el único hasta hoy que se ha preocupado por impulsar la cultura, por dejar íconos como lo es el Monumento a la Patria, que en este momento se encuentra en franca destrucción y nadie lo atiende, que le tocó la recepción de personajes y el que se presentaran reuniones mundiales tan importantes como la Norte-Sur, que fuésemos testigos del regreso de Fidel Castro a estas tierras,
En fin, creo que la primera feria de Cancún, hay cosas que, las noches caribeñas, las palapas, esta... Amante de la cultura maya. Amante de la cultura maya, de la construcción de centros en los cuales lo mismo grabábamos unos programas en vivo infantiles, el Cecilio Chi, que se llevaban a cabo pues jornadas de cine francés, etcétera. En fin, creo que tu padre puso muchas primeras piedras para actividades que por desgracia sus sucesores fueron destruyendo. No se fortaleció la biblioteca que tu padre fundó, la hemeroteca que tu padre fundó, o sea, no le dieron seguimiento a algo que ya tenía un inicio, que ya tenía una base y que tenía la simpatía y el apoyo de quienes habitábamos en esos tiempos este hermosísimo municipio. Entonces creo que es de justicia que lo hagan, ¿eh? No, muchas gracias. Sí, la verdad que es un honor para mí en lo personal y es un ejemplo a seguir mi padre, y eso ha sido mi camino siempre, porque es una persona que siempre luchó por su estado, amó a su estado hasta los últimos momentos de su vida. Recuerda que, porque ahí estamos viendo dos vertientes, la que hablas de Cancún y la otra de joven, que él fue de la última generación que lograron la conversión de territorio-estado. Él fue prácticamente senador constituyente y fue el primer quintanarroense en hablar desde la tribuna del Senado, y donde él era un joven estudiante, trabajaba y ya éramos 5 hijos. Se tuvo que ir, nos llevó a Mérida, Yucatán, porque en Chetumazo había hasta la secundaria y tenían que seguir la prepa y la carrera en Yucatán. Desde ahí producía, él es pionero del periodismo en Quintana Roo, sí, con también. La Voz del Quintanarroense. Desde ahí lo imprimía y lo traía a Quintana Roo, donde se hablaba de los jóvenes, invitaba a todo el mundo, a los jóvenes a participar en la política, porque pedía él que se involucraran, porque pues para poder incluso ser una fuerza como tal y lograr la conversión del estado, del territorio a estado, algo que le reconocen mucho. Mi papá siempre hablaba mucho de don Javier Rojo Gómez, fue un gran impulsor de todos los jóvenes en la política, y que nos comentaban, y ahora fíjate que en el tema de todo lo que se ha grabado, lo que sucedía en aquellos años en frente al Palacio Municipal, y a mí me gusta mucho la historia, ¿no? Y me transportaba cuando me lo contaba el doctor España, que es chetumaleño, sí, claro. Y donde hablaba que se sentaban en las bancas ahí de la explanada y se veía la luz prendida que estaba el gobernador del territorio, Javier Rojo Gómez, y se paraba mi papá y arrancaba una ágora ahí, de un discurso hablando del territorio de Quintana Roo, y luego se paraba un doctor España a seguir, o se paraba un Chucho Martínez, que posteriormente fuera el primer gobernador del estado. Entonces, ese tipo de situaciones que se vivían son parte de la historia de Quintana Roo, y el que amó siempre mi padre, y yo creo que un poco que podamos dejar de legado a futuras, claro, generaciones que conozcan la historia de nuestro estado, sobre todo nosotros venimos muy chicos aquí a Cancún a vivir, y yo tengo 25 años viviendo ya en Playa del Carmen, pero aquí en la parte norte, pues ser de todas partes de la Bueno, pues yo te conocí cuando eras un chamaco dando guerra por los pasillos de Palacio, ¿no? Que siempre, chamacos hijos del alcalde, como son latosos, ¿no? Pues sí, yo tenía 10, 11 años en aquellos entonces, y que bueno, hay que dejar ese legado, porque muchas veces se desconoce la historia. Pareciera que hubiera dos Quintana Roo, hay que decirlo, la zona norte y la zona sur en la parte de la historia, y donde se mezcla luego temas tan importantes como el tema del punto PUT, del territorio, y lo pongo como ejemplo porque cuando lo platicas y se debate en el sur estás de una forma, y cuando se debate en el norte es totalmente diferente, ¿no? Entonces, fíjate que tu padre tenía una gran inquietud porque quienes llegasen al estado se informaran de todas las raíces, y también eso lo han expulsado los gobernantes, aún los que nacieron en esta tierra. No hay un libro de primaria, inclusive podría ser de kinder,
de llegar hasta la preparatoria y poder hablar pues, de la grandeza de los mayas, pero también de la trayectoria de este estado. De quién ha sido quién. Porque hoy, por ejemplo, dices o se menciona, bueno, es que Pedro Joaquín podría regresar al Senado, ¿sí? ¿Y quién votaría por él? ¿Quién lo conoce? O sea, ¿cuántos han llegado después de su participación como gobernador o en la última ocasión que estuvo en el Senado? Lo conocen como secretario de la Energía, como un funcionario más dentro de del corrupto sexenio de Enrique Peña Nieto, pero sus ligas aquí no las conocen, ¿no? Cuando hablan de los Amaro, sí, es que su papá fue presidente municipal. No fue un gran presidente municipal. O sea, habría que agregarlo, porque además, pues ahí la honradez, la honestidad estaba presente, porque los ayuntamientos no tenían recursos propios. Entonces, no existía el predial. Solamente, por eso no se tenían. Sí existía el predial, pero era un cobro del gobierno del estado. Bueno, solamente vivían, se vivía de la participación, pues, de los recursos que el estado te entregaba. Y bueno, ahí Chucho era bastante, vigilaba muy bien en qué aplicaban los alcaldes su dinero, Entonces, bueno, había una honradez, una honestidad que estaba vigente. Y habrá que decirlo también, tu papá era muy codo, era muy cuentachiles. Pero qué bueno cuidar el dinero. Qué bueno que cuidar el dinero, claro. Así es, magnífico que lo hiciera. Bueno, quería preguntarte esto, y los Amaro obviamente han tenido inquietudes políticas. Se habla de tu inquietud por ocupar una curul. ¿Es así? Fíjate que me registré ahora en la interna por el partido, por Morena, por el 9º distrito. Siempre en Quintud traemos esa escuela de mi padre. Yo me he desarrollado más en el sector empresarial, pero fíjate, algo que muchas veces ha llamado la atención es que mi papá siempre de la izquierda, recuerda el tema de Fidel Castro, incluso cuando habla en su discurso en marzo del 75 como senador, habla del imperialismo yanqui en aquellos años, es lo que se marcaba a los jóvenes, y él viene de los jóvenes de los 60s. Entonces, ha sido muy sui generis, y en mi caso, yo desde 2016 he apoyado al presidente López Obrador. Tuve la fortuna yo fui invitado Bueno, pero necesitas una fortuna para que Mario Delgado te acepte y te regrese. 2 de julio del 17 fui parte de empresarios, de algunos empresarios que firmamos aquel acuerdo por México que recorrió el país, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo en el proyecto, sabemos que hay mucho trabajo que hacer, hay muchas cosas que mejorar, pero en esencia y de lo que se está haciendo, creo en ese proyecto, y por eso me invitaron un grupo de amigos de Morena y fuera de Morena para que yo me inscribiera en esta interna, y que bueno, confío en que se tome la mejor decisión y que al interior se vea todo el trabajo que ha hecho uno. Yo lo he hecho siendo López Obradorista. Y que empiece ya a marcarse una diferencia en el Congreso local, porque verdaderamente es escandaloso. ¿Y por qué el Distrito su 9? Comportamiento. Este distrito tiene cabecera Tulum. Yo conozco muy bien Tulum. Y recuerda que yo estuve en el cierre de la 11ª legislatura. Yo fui, cuando se leyó el decreto, fui el primero que tomó la tribuna a hablar de las bondades y de por qué era importante que fuera municipio Tulum. La 11ª, mis compañeros hicieron todo el trabajo de político y jurídico para la creación de Tulum, y yo lo defendí en el tiempo que estuve, y se logró en marzo del 2008. Cuando fui director de turismo, hice el programa Tulum Mágico. Conozco Tulum muy bien, el distrito. Y vivo, y el distrito, obviamente, el complemento Solidaridad Playa del Carmen, pues ni qué decirlo, ¿no? Fuimos parte impulsor de lo que estaban pidiendo los tulumenses en ese momento, que se logró a ellos principalmente, pero con la ayuda, cada quien, yo con un granito, pero desde el Congreso tengo experiencia en ese sentido, y se puede hacer mucho al interior del Congreso,
abonando y empujando muy fuerte al proyecto que se tiene actualmente de Nación, con una visión complementaria, importante, pero respetándola en su fondo y en su forma. Pues ojalá que tengas éxito, porque se habla del dominio que tiene Morena sobre el electorado en Quintana Roo, pero ojalá que su selección incluya a quienes tienen no solamente la preparación, la capacidad y la experiencia, sino el amor a este Estado. Porque ya son muchos los arribistas y cada vez pues la vamos viendo peor. Mira, tu padre, Carlos Cardín, pues marcaron muy bien la diferencia entre quienes aman a Quintana Roo y los arribistas, y quienes llegaron a enriquecerse. Y tenemos también las muestras, y podemos dar los nombres. Un Francisco Alor, maestro de Laura Fernández Piña, ¿verdad? Se enriquecieron, y patas para cuándo son. Gregorio Sánchez Martínez, Remberto Estrada, yo incursiono precisamente, la propia Mara Lezama. Yo incursiono precisamente en lo que hablaba de lo que le heredaba a mi padre, es el amor a mi Estado, la honestidad. No tengo cola que me pise, lo puedo decir, lo digo en redes sociales y todo, y nadie me puede señalar de nada. Y eso es lo que ese amor es lo que me hace incursionar, y esperemos que sí. Al final, en mi caso nunca he vivido de la política, entonces tengo la parte empresarial, lo hago por amor a mi Estado, por amor a mi municipio, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Y las decisiones, hay que hacer política, hay que ver que se generen, que vean, que hagan un análisis de los que quieren participar, y que además los conozcan por lo que han hecho, y si lo hacen así, no tengo duda que yo pudiera estar en ese distrito como candidato. Como candidato y ganarlo, obviamente. Y ganarlo, claro, y ganarlo. Bueno, y en una publicidad para otro miembro de tu familia habrá que recordar que dice tu hermano: si usted necesita un amparo, vaya con Amaro. Ese es otro miembro de tu familia. Es otro miembro, somos muchos. Mi papá bromeaba mucho con Estado, es que los Amaro no somos machos, somos muchos. Sí, claro. Bien, muchísimas gracias, Lenin. Al contrario, Lilia, me da mucho gusto participar en este programa. Estar aquí, y de veras es un honor y un reto que tu entrevista, porque eres dura, sabes lo que preguntas, y qué bueno que llegué madurito aquí contigo. Sí, si te agarro más chiquito te destrozo. Sí. No, los estimo mucho. No, igual sabes que hay un cariño muy mucho. especial desde que me veías correr. Y aquí desde que eras un niño. Era un niño, pero estamos igualmente. Pero así es esto, ¿no? En tu labor, esa es la forma de hacerlo de manera seria y sin tapujos. Y es lo mismo, a mí me gusta contestar como son las cosas, y punto. Y lo demás se va a dar. Lo demás, ahí se va el criterio de cada quien. Así es. Gracias. Gracias, al contrario. Muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Y si nos lo permite, bueno, pues estaremos en este mismo canal de MXN, su televisión, el próximo viernes. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.